Esta sesión de la Comisión Mixta, concordada tanto en el Senado como en la Cámara, para revisar algunos aspectos de la ley que despachó acá, fundamentalmente porque provocaron un grado importante de conmoción pública y consideramos necesario, de acuerdo con el subsecretario Gali, poder conversar nuevamente el tema. No sé si el subsecretario está, pero le voy a dar la palabra entre tanto al señor secretario para que nos exponga la situación provocada. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, el Senado, previa a la decisión que haya adoptado la Comisión Mixta, el 19 de enero, recién pasado, la Comisión Mixta resolvió el 19 de enero las discrepancias que había motivado este proyecto de ley, que eran en 4 o 5 aspectos. Y el Senado, como Cámara de Origen, le correspondió conocer en primer término esta propuesta de la Comisión Mixta en la sesión del 26 de enero del año 2022. Y en ese momento, luego de un debate que se produjo respecto de algunas de las propuestas de la Comisión Mixta, que constan todas en el texto comparado que se le ha puesto a disposición a los señores integrantes de esta comisión, resolvió que el proyecto de ley, en lo que se refiere a las materias propias de la Comisión Mixta, es decir, a las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación de este proyecto, volviera a la Comisión Mixta con el objeto de una segunda revisión o de una resolución quizás distinta o alternativa respecto a lo que se ha propuesto. Simplemente hacer mención de que en relación con este aspecto, la Secretaría entiende que el principal conflicto se produjo y lo demás en consecuencia no sería revisado por la Comisión Mixta, se produjo en relación con la propuesta del cambio al artículo 219 del Código Procesal Penal que se refiere a las copias de comunicaciones, transmisiones y datos informáticos. Hay que recordar que eso está en la página 30 del texto comparado que tienen los señores integrantes de la comisión. Recordar que en ese momento la comisión resolvió separadamente dos partes de este artículo. Una parte lo resolvió por mayoría, por 4 votos a favor, 2 en contra y una abstención, y en cambio la parte final, el inciso final de este artículo 219 propuesto, se resolvió por la unanimidad de los integrantes de la comisión 8-0. Eso es básicamente, presidente, la relación. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como ustedes recordarán, este artículo se discutió bastante largo por el tema que se relaciona con la autorización judicial para pedir la información almacenada en los distintos, por las compañías o usuarios de comunicaciones y la información acerca de los abonados. Algunos senadores consideraron o algunos parlamentarios consideraron que esto debería ser con autorización judicial, otros consideraron que esto no era necesario por ser bastante conocida la indicación. Yo quiero recordar, sin embargo, que y me permitiría proponerlo desde ya, que la enmienda esta que se aprobó en el Senado en primer trámite constitucional había sido rechazada por la Cámara de Diputados. Y en virtud de ese hecho buscamos algunas redacciones alternativas. Finalmente terminamos con 2 redacciones, pero ninguna de las 2 pareció ser suficientemente satisfactoria por todo lo que ocurrió después. Entonces, francamente, y la Fiscalía además se opuso muy terminantemente a la nueva versión que estábamos dando acá, a la versión que se estaba aprobando acá, señalando que, para la que estaba discutiendo acá, señalando que para eso prefería no tener una normativa y mantener la normativa que existía en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, mi propuesta es que nosotros rechacemos el artículo 219 propuesto, como lo pidió la Cámara, o sea que aprobemos la versión de la Cámara, y así quedamos entonces con la ley sin una fórmula especial para la solicitud de información y rigiéndose por las normas comunes del derecho del sistema y dejar vigente del Código Procesal, pero dejando vigente el actual 219 que dice copias de comunicaciones o transmisiones. El juez de garantía podrá autorizar la petición del fiscal que cualquier empresa de comunicaciones facilite las copias de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ellas. Del mismo modo podrá ordenar la entrega de las versiones que existieran de las transmisiones de radio, televisión u otros medios. Esto no incluye, por lo tanto, lo que se estaba planteando, las normas sobre el tráfico y contenido de comunicaciones de sus abonados, sino que simplemente queda esto sometido a la ley, a las normas generales. Ofrezco la palabra, diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que, es bien inusual esto, que estemos citados para revisar nuevamente una comisión mixta, porque ya hubo un pronunciamiento, pero independiente, yo estoy siendo flexible en estos tiempos.
Creo que esa propuesta va de la mano con el artículo 16, porque finalmente eran ¿Cuál 16? Artículo 16 era el jaque ético, donde hubo un acuerdo, que en el fondo yo no lo respaldé, pero hubo un acuerdo de avanzar en el 219 a un acuerdo y también el hacking ético. Entonces, de ser así, yo creo que también debiésemos votar nuevamente el artículo 16. O sea, si abrimos el 219 a dejar la autorización judicial, también votar el artículo 16, porque ambos no están en el acuerdo de Budapest. Ni el hacking ético, ni el tema que nosotros avanzamos en eliminar la autorización judicial. Entonces, si vamos a abrir esta votación y vamos a darle un corte y que haya autorización judicial, que no hay una técnica especial, me parece que también debiésemos votar el artículo 16. Eso, presidente. Se ofrece la palabra. Aquí senador Quintana. En la propuesta, perdón, presidente, del 219, la consulta es, ¿estarían también contestes en esta propuesta que usted señala el Ministerio del Interior y el Ministerio el Ministerio Público, o solo el primero de ellos? No, el Ministerio Público no dijo nada respecto de este tema, pero sí el señor subsecretario del Interior me manifestó ayer, él no está aquí, no sé si está el subsecretario Gali, Sí, ahí sí está. Pero lo voy a citar, inmediatamente me manifestó, y al igual que lo ha hecho el diputado Fuenzalía, que en el caso que resolviéramos lo que se ha planteado sobre el artículo 219, también se votara nuevamente el artículo 16. Pero presidente. El senador Molina. Sí, que son las dos cosas que la Cámara de sí, Diputados está bien, rechazó, pero a mí lo que me interesa saber, hay una proposición suya, conversada, hay una proposición también del diputado Fuenzalía, pero si nosotros nos retrotraemos al 219, sí, hay que corregir la modificación del 222 que elimina el registro IP. Entonces me gustaría que nos orientara el Ejecutivo para ver cómo vamos a proceder. 222. Sí. Señor subsecretario don Juan Francisco Gali Basili, tiene usted la palabra. Ya, senador, presidente, saludar a la comisión, saludar a todos los invitados a la comisión también. Presidente, la verdad es que efectivamente el debate que tuvimos en la comisión mixta respecto al 219 se situó esencialmente en la discusión de las técnicas de investigación para efectos de modernizar las técnicas de investigación, que nosotros distinguimos entre aquellas que les daban acceso a la información de tráfico y de contenido, aquellas que daban lugar a los datos del suscriptor, le pusimos nosotros, pero el convenio de Budapest, los datos del abonado. Sí quiero hacer presente eso, presidente, porque en el propio convenio de Budapest se habla de los datos relativos a los abonados como cualquier información en forma de datos informáticos o cualquier otro modo que posea un proveedor de servicio y que se refiere a los abonados de los servicios diferentes de los datos relativos al tráfico o al contenido y que permitan determinar el tipo de servicio, la identidad, la dirección postal o la situación geográfica o cualquier otra información. Y la verdad es que nosotros aquí hicimos esa misma distinción que hace el convenio de Budapest entre el suscriptor y los datos del suscriptor y los datos de tráfico y contenido. Incluso nosotros, a raíz de la discusión, vimos legislación europea de países que están adscritos al convenio de Budapest y, por ejemplo, la legislación española le permite acceso a las policías y al Ministerio Público o al Ministerio Fiscal justamente de esta información, sin necesidad de autorización judicial. Por lo mismo, dado que no llegamos a un consenso en esta materia, lo que definimos fue justamente volver atrás, ¿no es cierto? Y en vez de sujetar al Ministerio Público a una restricción adicional a las que tiene actualmente, preferimos dejar la norma actual y tener quizás esta discusión en otro contexto, y no entrabar el proyecto de ley sobre delitos informáticos por las técnicas de investigación, que es una discusión que deberíamos sostener quizás con más detención. Y por eso concordamos con usted, presidente, en cuanto a mantener la redacción actual del artículo 219
Eso implica, y lo dice bien el senador Moreira, perdón, presidente, en cuanto a que eso implica también retrotraer la redacción del 222, porque habíamos eliminado el registro de direcciones IP, lo que vamos a tener que reponer en el artículo 222, porque ya no va a existir la regulación que está proponiendo en el artículo 219. Correcto. Entonces, en pocas palabras, presidente, lo que tenemos que hacer es dejar sin cambio el 219 y dejar sin cambio el 222, cosa que quede tal cual como está la legislación actual. En cuanto al artículo 16, respecto al hacking ético, esto también tiene una consecuencia, presidente, porque esto es información o datos a los que podía acceder el Ministerio Público en el contexto de una investigación penal. Bueno, los otros eran datos a los que podía acceder un particular en el contexto de una investigación académica, asumiendo que no queremos innovar en eso tampoco. La propuesta es justamente que no innovemos en materia de hacking ético tampoco. Muchas gracias, presidente. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Si algún otro senador quiere intervenir en esto. Bueno, yo creo que la propuesta es bastante clara. Se trata fundamentalmente, en este caso, lo que yo voy a someter a votación es la propuesta del Senado de no introducir nuevas modificaciones, la propuesta de la Cámara de Diputados, perdón, que simplemente derogó, o más bien rechazó las enmiendas introducidas en los artículos pertinentes, o sea, en el artículo 16, y el artículo 219 y el artículo 222. Si les parece a los señores senadores y diputados, lo votamos así. Y así quedamos. Igual yo creo que probablemente podrían haber sido objeto de una gran discusión en la sala, pero de difícil aprobación, así que tal vez con esto aligeramos mucho las cosas. No, las tres cosas juntas, si fue el Senado rechazó todo este texto. Y el artículo 16. Sí, el 16, Bueno, sí, el no, presidente, tiene perdón. cambio. No, el 16 está cambiado, tiene razón. Sí, entonces vamos a votar primero. ¿Qué se vota? Vamos a votarlos en el orden en que están en la comisión. Perfecto. Entonces, presidente, la Secretaría entiende lo siguiente. En primer lugar, habría que ver el artículo, en virtud de lo que se ha analizado, en la página 23 del texto comparado, resolver si se aprueba el texto aprobado en general por el Senado, el texto aprobado en el Senado para el artículo 16 o el texto de la Cámara de Diputados para el artículo 16. Correcto. Ponemos en votación, presidente. Sí, es que este es un artículo nuevo que se aprobó en el Senado y la Cámara aprobó estamos votando entre el de la Cámara, entre el Senado y el de la Cámara. No estamos, a menos que lo rechazáramos ambos, cosa que siempre sería posible, pero no. Que ahí no queda ley en esa materia. En ese caso no tendríamos ley sobre la materia. Si aprobamos qué texto. Hay que ponerlo en votación. ¿Cuál del texto? El del Senado supuestamente pondríamos en votación. Ya, si se rechaza no queda texto. Y si rechaza no queda texto. No queda texto, efectivamente. Salvo que hubiera una mayoría distinta para aprobar el texto de la Cámara de Diputados. El artículo propuesto por la Comisión Mixta en realidad habíamos agregado uno nuevo. ¿Se mantendríamos el del Senado, dice usted? O no, perdón, es que hay un texto ahí. Sí, un texto del Senado, sí. Hay un texto de la Cámara de Diputados y hay una proposición de la Comisión Mixta para ser votada en sala. Si quiere explico Sí, muy por brevemente. favor. Lo que pasa es que, como están relacionados el 16, texto del proyecto de ley, artículo 16, con las modificaciones introducidas al 219 y al 222, la Comisión acaba de determinar de que estas tres materias tienen que ser revisadas nuevamente. Hay un principio de acuerdo, entiende la Secretaría, para eliminar la modificación al 219 y para eliminar la modificación al 222, de manera de dejar dichos artículos del Código Procesal Penal tal cual están. Habría que, en consecuencia, no, simplemente la Comisión elimina las modificaciones a esa norma. Se rechaza las Exactamente. modificaciones, correcto. Pero queda pendiente el tema del artículo 16 del hacking ético. Y en esa materia está ya sea la propuesta del Senado o bien la propuesta de la Cámara de Diputados o incluso la proposición de la Comisión Mixta, que fue una cuestión que se debatió acá y que cambió en algunos aspectos lo de la Cámara de Diputados, por ejemplo, eliminó un tema de la necesidad de un reglamento, etcétera. ¿Está claro? Entonces, si lo rechazamos, no queda nada. Rechazamos y aprobamos la del Senado. Exactamente, o sea, no queda nada en materia de cambios al Código Procesal Penal, en lo que me he referido,
Pero en materia de 16 sí queda regulación del hacking ético. Porque hay propuestas, salvo que ustedes determinen que no les gusta ninguna de las propuestas. Se ofrece la palabra, sí. Vamos por el 219 y 222 primero, ¿no? Mejor, Sí, quizás, sí. pero Ok. me deja Sí, 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 ilustrar por una favor. cosa para que Lo entiendo, estemos todos contestes con el tema. Si el tema es que el acuerdo, en el fondo, era porque el Ejecutivo y varios de nosotros no estamos de acuerdo con esta norma en la Cámara de Diputados, ni siquiera, de que existiera el hacking ético. Y el subsecretario lo explicó bastante claro. Si nosotros queremos autorización judicial para que el Ministerio Público, que es un órgano persecutor, pueda acceder a información, el hacking ético es como contradictorio, porque ahí estamos dando la posibilidad de que cualquier particular pueda acceder a información que es personal. Entonces a mí me parece que lo lógico es que si nosotros rechazamos el 16, rechazamos la existencia del hacking ético, no la propuesta de ninguna de las cámaras, sino que rechazamos que no exista el artículo 16. Y estamos rechazando también las propuestas del 219 y 222 para que quede como está hoy día, en el fondo, con autorización judicial. Eso es lo que yo entiendo. Pero la idea es que si rechazamos el 16 es que no exista hacking ético. Eso es complicado, ¿no? Ni siquiera en los términos que propuso el Senado, que era una regulación más simple. Ahora, hay una propuesta del Senado que dice: para efectos de lo previsto en el artículo 2 se entenderá que cuenta con autorización para el acceso al sistema informático el que en el marco de investigaciones de vulnerabilidad o para mejorar la seguridad informática acceda a un sistema informático mediando autorización expresa del titular del mismo. Presidente. Senador Moreira. Sí, presidente. Yo lo que entiendo, y por favor corríjame el Ejecutivo, por lo menos tendríamos nosotros un preacuerdo de lo que estuvimos conversando con el Ministerio, es de que la idea era aprobar lo del Senado. ¿Eso es así? El primer texto del Senado. Claro, el texto del Senado con respecto, me gustaría que el subsecretario Gali... Subsecretario Gali. Para el hacking ético. Claro. Yo entiendo que nosotros, yo lo que entendí, que la idea era que aprobáramos la... Regulación del Senado para el hacking ético. El 16 no existe responsabilidad penal. Senado. Perdón, sí. Entonces al final van a decir todos que investigación. Presidente. ¿Quién pide la palabra? Gali. El subsecretario Gali tiene la palabra. Sí, presidente. No, de acuerdo. La propuesta de quedarnos con la propuesta del Senado era respecto al 219 y el 222, porque no íbamos a innovar respecto a la situación actual. Lo que pasa es que ahí se nos produce una cierta contradicción, porque al no innovar respecto a la situación actual, estaban avanzando en materia de hacking ético, es decir, regulando la forma en que personas iban a poder acceder a datos de terceros, con distintos fines, legítimos pueden ser algunos, pero íbamos a dejar en la situación actual al Ministerio Público en virtud de investigaciones criminales. Entonces, tenemos que zanjar esa diferencia. Nuestra forma de zanjarla ya no logró consenso, ¿no es cierto?, que era que para determinados datos no se requiriera autorización judicial y para los datos de tráfico y contenido sí se requiriera autorización judicial. Estamos de acuerdo en esa materia. Entonces decidimos mantener el estatuto. Ahora nos queda una definición que, similar a lo que dijo el secretario de la comisión, presidente. Tenemos en realidad dos opciones. O no regulamos el hacking ético y por lo tanto que esto sea el que mantenemos la sanción de acceso ilícito, salvo para aquellos que están autorizados para acceder a datos. Es decir, aquella persona que está autorizada expresamente no comete el delito, pero aquella que no está autorizada comete el delito de acceso ilícito, simple. O abrimos una puerta para aquellos que aún no estando autorizados se entiendan autorizados como lo hizo la comisión mixta. Ahí hay una definición que tomar, presidente. Yo creo que, y además vamos a tener que explicar la inconsistencia de no haber dado más facultades a la Fiscalía para poder investigar delitos accediendo a determinados datos y, en cambio, presumir la autorización para determinadas personas para acceder a datos de terceros en virtud de investigaciones académicas o lo que sea. Si es que nosotros estamos tranquilos, si la comisión, yo estoy tranquilo por decisión en estos momentos,
Si es que la comisión está tranquila con la redacción que propone la comisión mixta respecto de cuándo se va a presumir o se va a dar por autorizada a las personas, quedémonos con eso, que hay una cierta contradicción con lo que estamos haciendo en el 219 al no avanzar a darle facultades mayores a la Fiscalía para tener acceso a información que sea de los datos del suscriptor o conforme al convenio de Budapest. Entonces, presidente, dos opciones: o no contemplamos el artículo 16 o contemplamos un artículo 16 conforme a lo consensuado en la mixta. No tengo problema en mantener el 16 como está consensuado en la mixta, no tengo ni eso, me parece bien. Pero rechazando y por lo tanto no innovando en el artículo 19 ni en el 222. El 222. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Lo pongo en votación. Entonces, para que quedamos claros, la comisión mixta acuerda primero mantener la proposición de la comisión mixta, autorización e investigación académica para efectos de lo previsto en el artículo segundo. Se entenderá que cuenta con la autorización para el acceso a un sistema informático el que en el marco de investigaciones de vulnerabilidad o para mejorar la seguridad informática acceda a un sistema informático mediando la autorización expresa del titular del mismo. Hay un inciso segundo. En el caso del delito tipificado en el inciso primero del artículo segundo y sin que haya mediado autorización policial, judicial o del Ministerio Público de ninguna especie, constituirá eximente de la responsabilidad penal el hecho que él participe en el contexto de una investigación académica de seguridad informática previamente registrada y reporte el acceso y la vulnerabilidad informática detectada al titular del sistema informático y en todo caso a la autoridad competente de manera inmediata. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa o penal que corresponda por los hechos no previstos en este inciso. Ese es el texto que estaríamos aprobando para el 16. Y en cambio el artículo en el 219 y el 222 estaríamos aceptando la propuesta de la Comisión de la Cámara de Diputados de eliminar ese texto, de no hacer enmienda. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo ahí una... Perdone que sea más claro. Si no, por favor, señor diputado Fuenzalía. Sí, es que a mí me produce problema el inciso segundo del artículo 16, porque ahí hay el eximente de responsabilidad. Porque el primer inciso es claro: una persona puede acceder siempre y cuando haya una autorización expresa del titular para efectos de ver vulnerabilidad, en fin. Pero el artículo segundo es medio extraño, porque dice que no habiendo ningún tipo de investigación, acá hay un eximente de responsabilidad. Cuando realiza esta investigación, habla registrada, ¿no? No ocupa ni siquiera la autorización expresa, sino que habla de registrada. Entonces, a mí, ¿qué me pasa con esto? Que podría perfectamente aparecer un hacker en el fondo que entra al sistema, lo descubren y dice: no, mire, esto era para efectos de ver la vulnerabilidad del sistema, bueno, no está autorizado expresamente, sí, pero es una entidad registrada, en fin, y termina siendo un eximente de responsabilidad penal y al final la persona cometió un delito. Entonces, el inciso segundo a mí me preocupa, no así el primero, que yo estaría dispuesto a dejarlo. Se ofrece la palabra, sí, pero la hora de Moreira. Presidente, yo entiendo que la versión en el artículo 16, la versión del Senado es mucho más simple. Claro. Y lo que nos queda a nosotros, o rechazamos todo, me refiero a los que no queremos el artículo de la comisión mixta, porque efectivamente tiene razón, de alguna manera el inciso segundo es medio complicado. Yo lo entiendo lo que ha planteado el diputado Fuenzalía. Yo creo que quizás lo mejor es rechazar todo, ¿no? No, porque lo que pasa es que vamos sin el hacking ético, que es importante. Yo por lo menos yo no tengo, obviamente estamos conciliando aquí, porque al final yo quisiera que aprobáramos el conjunto, digamos, no que vayamos punto por punto. Sí, está bien. A mí me parece que el primer inciso sería perfectamente razonable mantenerlo. Sí. Eso no da eximente responsabilidad, sino que dice que requiere una autorización judicial. Que es idéntico. Claro, que son del dueño, perdón. Y el texto del Senado.
Es el texto del Senado, claro. Es igual, ¿no? El inciso primero de la proposición El de la inciso comisión primero es como que como es estaba en el igual Senado. al inciso, al artículo aprobado por el Senado, porque el artículo que aprobó el Senado solamente consta de ese inciso. Y luego se trasladó como inciso primero a la propuesta de la comisión mixta y después se agregó en la propuesta de la comisión mixta, a partir de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, el tema del accidente de En el caso del responsabilidad. delito tipificado, etcétera. Sí. Si aprobamos el primer inciso y no el segundo, queda... Queda con autorización. Queda solamente autorizado con por autorización usuario, expresa. Sin el tema del accidente de sin el accidente de responsabilidad. responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces lo vamos a aprobar como está. Entonces, Vamos a para, aprobar lo que acabamos de decir respecto del Senado y respecto respecto del 2 del 16 y respecto del 2.19 y el 2.22 los eliminamos definitivamente del texto. Se presidente, queda para- sin inciso segundo. ¿Perdón? Sin inciso segundo, para ¿no? que- ¿le parece? Con inciso primero. Claro, porque habla de Entonces, para previamente recapitular, registrada. presidente Sí, por favor. e integrante de la comisión, para recapitular, la unanimidad de los integrantes, es decir, los 6 parlamentarios, está de acuerdo con lo siguiente. En primer lugar, para la, O seis, somos seis, por lo tanto, seis. que está el Ah, pero diputado está Rosa. el diputado Rosa, perdón. Perfecto. Somos 7. Claro, pero sin autorización expresa el titular. Somos 7. Esto que Entonces, está lo registrada la siguiente. investigación. Para el artículo 16, aprobar la propuesta del Senado. Para el artículo 16, aprobar la propuesta del Senado, que se consigna en la página 23 del texto comparado, en la segunda columna. Es el inciso primero. Que solamente eso es la propuesta del Senado, Correcto, solamente un correcto. solo inciso. Correcto. Y luego, rechazar, en lo que se refiere a las modificaciones introducidas por el artículo 17, en el número 1, perdón, en el artículo 18, tanto en el número 1 como en el número 2, 3 y 4, las enmiendas introducidas al artículo 219 y 222 del Código Procesal Penal, de manera de dejar ambos preceptos con la misma regulación que tienen en la actualidad. Ese sería el acuerdo por unanimidad de la Comisión Mixta De los 7-0. senadores y diputados presentes. Si les parece, muchas gracias. Y con esto damos por concluida esta comisión mixta y el objeto de esta sesión. Y trataremos de pasarlo ya a ver si el próximo martes o miércoles podemos pasarlo por las salas, ¿no? A pesar de que creo que la Cámara no funciona la próxima semana, ¿no? Sí. Ah, nada más que no, difícil. Bueno, va a quedar ¿Lunes? después, ¿no? No, pero mañana funciona. No, pero el problema es que tiene que pasar por dónde lunes. pasa primero por el Senado. Mañana y el lunes. No. Presidente, Trabajan nada los diputados. presidente, Señor Antes que se vaya, diputado, señor Quintana, subsecretario, adelante, por favor. oiga, dos cosas. Uno, yo creo que esta es mi última sesión y están los senadores de la Comisión de Seguridad Pública. Solamente agradecerle la colaboración, el apoyo en las distintas sesiones. Yo sé que hemos tenido más de alguna diferencia, pero creo que, por lo menos desde mi parte, desde la Subsecretaría del Interior, despedirme y agradecer toda la colaboración. Ha sido trabajo duro y, por lo menos para mí, además, muy enriquecedor. Y agradecer toda la colaboración del Senado, de esta comisión y de los diputados que están de la Comisión de Seguridad también, de la Cámara. Ha sido un periodo de 2 años en el Ministerio bien duro. Yo tenía antes una pasada por acá por el Ministerio. Ha sido especialmente duro. Así que solamente agradecer todo el apoyo y la colaboración, presidente, especialmente suya también, en la bicameral en esta comisión, en las mixtas que hemos tenido. Así que muchísimas gracias por eso. Y espero que este sea, además, ojalá podamos incorporar este proyecto, ojalá sobre tabla hoy día o mañana en el Senado, y así dar por zanjada esta discusión que también en parte refleja el esfuerzo que hemos hecho. Así que muchísimas gracias, presidente, por eso. Muchas gracias, subsecretario Gali. Vamos a ver lo que es posible de todavía incorporarlo mañana. Pero hoy, porque hoy día es la única posibilidad. Si nosotros el Senado no sesiona mañana. Por lo tanto, tenemos solamente... Es posible que sesione el lunes, sin embargo, pero eso vamos a verlo. Pero en todo caso, yo quiero agradecerle su palabra, señor subsecretario, y decirle que yo he admirado siempre mucho su dedicación al trabajo, su esfuerzo y la disposición, su actitud de estar siempre disponible para las consultas y problemas que sea necesario
tratar. Así que le agradecemos mucho su gestión. Creo que usted ha hecho un gran trabajo y esto no es una evaluación de toda la gestión del gobierno, pero sí de la suya personal, que es muy fundamental para nosotros. Muchas gracias a todos. Nos representa a todos, presidente. Don Mauricio Fernández había pedido la palabra. Mauricio Fernández, Ministerio Público. Sí, gracias, señor presidente. Saludo a todos los honorables y también a los invitados o invitadas. Solamente que ha quedado claro que el acuerdo en relación al 222, que quede claro que eso implica que la propuesta, la reforma que hizo el Senado en términos de eliminar el inciso quinto del 222 se revierte y por lo tanto no se hace ninguna modificación. Exacto, eso es así. Al 222. Eso Exacto, es así. Eso es así, don Mauricio, sí, efectivamente. Muy bien. Presidente, Perfecto, gracias, señor presidente. que quede constancia de las ventajas que tiene el bicameralismo. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Gracias.